Clase 4.3. Área superficial del cono. En el problema nos dice, el patrón del cono está formado por los siguientes elementos. La cara lateral del cono, que es un sector circular con ángulo igual a 360 grados por R y sobre G. G es la generatriz del cono, el cual es el radio de dicho sector circular. Ahora en el literal B, un círculo de radio R, que sería el círculo de la base. Nos dice que además de encontrar la respuesta para el literal A y B, debemos de expresar el área de la cara lateral y del círculo del cono, cuál es su área total. Entonces vamos a realizar el literal A. En el literal A vamos a encontrar el área lateral, es decir, toda aquella área que se formaba, en otras palabras, en un sector circular que vimos en la clase anterior. Es decir, esto. Aquí teníamos, este es el área lateral y este es el sector circular, este es el círculo del literal B. Entonces en el literal A vamos a trabajar con esto. Y como les decía, entonces ese es un sector circular, el cual es proporcional al área total del círculo de radio G. Es decir, ahí es como si nosotros tuviéramos un círculo, su radio es G, es decir, es la generatriz, pero solamente tenemos una porción. Hemos tomado una porción, esto. Y lo demás se desprecia. Entonces vamos a encontrar dicha área. Para encontrar el área de un sector circular, que en este caso sería área lateral, esta se encuentra multiplicando pi por radio al cuadrado por el ángulo que se forma, que en este caso sería teta, entre el total de grados que tiene la circunferencia, que es de 360 grados. Volviendo al ejemplo, tengo la circunferencia, el radio en este caso es la generatriz, que por ejemplo puede llegar hasta aquí, este es el centro y esto también es la generatriz, el radio es la generatriz, y aquí se forma un ángulo teta. Entonces esta parte es la que forma la cara lateral de el cono. Entonces aquí en lugar del radio nosotros vamos a tener que sustituir por la letra G. Entonces nos va a quedar pi por G al cuadrado por teta, pero aquí nos dan una información. ¿A qué es igual teta? Teta es igual a 360 grados. Vamos a arreglar aquí. Teta es igual a 360 grados entre la generatriz por R y todo ello dividido entre 360 grados. Entonces aquí tenemos una división. Esta división, ojo que yo la puedo convertir a multiplicación. Estamos dividiendo, en otras palabras, 360 entre la generatriz por R. Todo esto lo estamos dividiendo entre 360 grados. Entonces vamos a convertir esto en una multiplicación. ¿Cómo? Escribiendo 360 grados entre G por R, en lugar del signo entre escribimos el signo por, y en lugar de 360 grados escribimos su recíproco, es decir, 1 sobre 360 grados. Entonces aquí vamos a tener pi por G al cuadrado por, habíamos dicho, 360 grados sobre G por R por 1 sobre 360 grados. También aquí habría otra forma de trabajar, y es agregarle un 1 aquí y multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Es otra forma que también se puede aplicar. Pero bien, continuando en el procedimiento tal como lo habíamos planteado, vamos a ver qué se puede sustituir, qué no. Ahora, aquí vemos que tenemos que multiplicar todo numerador por numerador. Entonces vamos a tener pi por generatriz al cuadrado
por 360 grados por R y por 1, pero escribir el 1 sería de más porque todo lo multiplicado por 1 es lo mismo. Y de denominadores tenemos G por 360 grados. Entonces vamos a tener G por 360 grados. De aquí podemos observar que 360 se repite tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo podemos simplificar. Y aquí tenemos G y aquí también tenemos G. Aquí tenemos G al cuadrado y aquí G a la 1. Hacemos una resta de exponente. 2 menos 1 es 1, de tal manera que nos va a quedar pi por G por R. Y todo esto era dividido entre 1 porque aquí se simplifica. Entonces nos queda lo mismo. Pi por G por R, que al final lo podemos arreglar y nos va a quedar pi por radio por la generatriz. Solamente he cambiado el orden, ahí indico una multiplicación. Ahora, en el literal B nos dicen el área de un círculo del radio R. Entonces, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí área y le vamos a dibujar un círculo, es igual a pi por radio al cuadrado. Como el radio en este caso vale R, entonces la fórmula no cambia, se mantiene. Ahora nos dice que expresemos el área de la cara lateral, el área total. Entonces, para el área total del cono sería de la siguiente forma. Área total es igual al área de la base, que sería esta que tenemos aquí en literal B. Área de la base más el área lateral. Entonces aquí en área total vamos a sustituir dichos datos. Tenemos área total es igual área de la base pi por radio al cuadrado más área lateral pi radio por la generatriz. De aquí podemos sacar factor común pi y r. Entonces me va a quedar que el área total es igual factor común pi por r. Si simplificamos aquí solamente me queda una r y acá me va a quedar solamente la generatriz. Aquí tenemos pi, entonces como ya habíamos sacado pi ya no lo volvemos a escribir. Aquí tenemos r al cuadrado y aquí tenemos una. R al cuadrado significa que tengo dos r multiplicando. Como aquí está una, coloco la otra. Aquí tenemos pi rg, entonces, y aquí ya había sacado pi rg, que es lo único que me quedaba, g. Entonces ahí sacamos factor común. Estos casos de factoreo los vamos a ver mucho más a profundidad en noveno grado. Entonces de esta forma hemos dado solución al problema. Vamos a ver el comprende de la clase y tenemos que se utiliza el plano desarrollado del cono, es decir, aquello que por ejemplo nos venden en las librerías para poder formar sólidos, que también se conoce como patrón o plano desarrollado, y lo utilizamos en este caso para calcular el área lateral y el área total en forma general, es decir, para un cono que tenga radio R y generatriz G. Teníamos que el área lateral era pi por radio por la generatriz, es decir, es el área del sector circular el cual se desarrolla el cono, y el área total sería la suma del área lateral y el área de la base. El área de la base era un círculo, pi por radio al cuadrado. Hacemos la suma y nos quedaba que el área total de un cono es pi por radio por la generatriz más el radio. Entonces en este caso a ustedes les pide que calculen el área lateral y total del cono que se muestra en la figura. Para encontrar el área lateral necesitan radio y generatriz. El radio vemos que vale 7 y la generatriz vale 25. Entonces en este caso ustedes sustituyen radio 7 y generatriz 25 y el área lateral les va a quedar pi por 7 por 25. Desarrollan esa multiplicación con calculadora o manualmente y van a encontrar el área lateral. Luego les dice área total. Entonces para el área total necesitamos pi, la generatriz y el radio. Sustituimos en esta fórmula y nos va a quedar pi por 7, que es el radio, factor o paréntesis, 25 más 7 y cerramos paréntesis. Hay que desarrollar esos productos. Hay que hacer dicho
ejercicio. En el número 2 nos dice, encuentra la generatriz de un cono que tiene las siguientes especificaciones. Radio de 6 centímetros y un área lateral de 120 pi centímetros cuadrados. En este caso vamos a utilizar esta fórmula del área lateral. Nos dan área lateral y nos dan radio. Nosotros debemos de encontrar generatriz. Vamos a sustituir radio y área lateral en esta fórmula del área lateral. Nos va a quedar como única incógnita la letra G, es decir, la generatriz. Hacemos los respectivos despejes y de esa forma vamos a encontrar la generatriz. Hay que hacer los dos ejercicios.